Historia de la computadora, una evolución fascinante, presentado por Natalia Villamil del grado octavo. Para poder adentrarnos en la historia de la computadora, debemos saber su origen y su significado. Para esto debemos saber que la computadora viene de la palabra computar, que significa calcular. Entender el contexto clave de la computadora, llegamos a la conclusión de que es un dispositivo informativo que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma útil, que tiene su origen en métodos que permitían realizar cálculos de forma mecánica, tales como el ábaco y la pascalina. Nos vamos a la época antigua y vemos que el computador se crea por cálculos matemáticos que nacen en 1600 con el ábaco, que es el padre de la calculadora. El ábaco representa el artefacto más antiguo empleado para manipular datos. Los babilonios empleaban el ábaco para realizar cómputos matemáticos rudimentarios. El ábaco se compone de un marco de madera en el que hay tendidos una serie de hilos o varillas. En cada uno de ellos se insertan una serie de cuentas que permiten almacenar cantidades y realizar operaciones básicas de suma y resta. Quizás fue el primer dispositivo mecánico de contabilidad que existió, y se ha calculado que tuvo su origen hace al menos 5.000 años y su efectividad ha soportado la prueba del tiempo. Muchos años después se crean los algoritmos, y esto es un método para, en el siglo XVI, se crea la calculadora creada en base a Pascal. Y aquí nace la pascalina. En 1623 un alemán, Schickard, diseñó la primera calculadora que sumaba y restaba. Tuvo tan mala suerte que el modelo fue destruido en un incendio. Es considerada como la primera calculadora mecánica. El inventor y pintor Leonardo da Vinci también trazó las ideas para una sumadora mecánica. Siglo y medio después, el filósofo y matemático francés Blaise Pascal por fin inventó y construyó la primera sumadora mecánica. Se le llamó pascalina y funcionaba como maquinaria a base de engranes y ruedas. Era algo totalmente bien hecho, pero a pesar de que fue enaltecido por toda Europa debido a sus logros, la pascalina resultó un desconsolador fallo financiero, pues para esos momentos resultaba demasiado costoso que la labor humana para los cálculos aritméticos. Se crearon muchos más intentos electrónicos. Sin embargo, aquí podemos ver un ejemplo de la pascalina. Se crearon muchos más inventos, como le venía diciendo, electrónicos. Sin embargo, pues muchos fracasaron. Ya después, en el siglo XIX, se creó la primera máquina analítica. Es ahí donde viene la primera generación de computadoras. La primera generación de computadoras comenzó en los años 1940 y se extendió hasta los 1950. Durante este periodo, las computadoras empleaban tubos al vacío para conducir la electricidad. El uso de los tubos al vacío hacía que las computadoras fueran demasiado grandes, capaz de ocupar toda una habitación entera, y eran demasiado costosas porque los tubos tenían que cambiarse continuamente. Hasta este tiempo las computadoras fueron clasificadas por su dispositivo principal para el almacenaje en la memoria. La UNIVAC empleaba un ingenioso dispositivo llamado línea de mora en mercurio, la cual dependía de pulsos de ultrasonido. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de la evolución de la primera generación de computadoras, que fue la 1951, que fue la Remington Rand, que desarrolló la primera computadora eléctrica digital. Y en 1953, que fue la IBM 650, que para esta época por primera vez se emplea ampliamente como sistema de computadora el modelo de IBM 650. Originalmente se planificaron producir 50 máquinas, pero como fue todo un éxito, IBM tuvo que
manufacturar más de 1000 con la serie de máquinas IBM 700. La compañía dominaría el mercado de las supercomputadoras para la próxima década. Como podemos ver, a medida que las cuestiones iban evolucionando, se iban creando métodos más eficaces para las computadoras. En la segunda generación tenemos en 1958 el transistor. Las computadoras construidas con transistores marcan el comienzo de la segunda generación de los equipos de computadora. En 1959 IBM 1602 o 1602 introduce dos pequeñas computadoras de escritorio, a saber IBM 1401 que era para negocios y IBM 1602 que era para científicos. Como les había dicho, estos son algunos ejemplos de lo que fue la primera generación, la segunda generación. Ahora vamos para la tercera generación, que en 1964 IBM 360 fue la tercera generación de computadoras, comenzó en 1964 con la introducción de la IBM 360, la computadora que fue la primera para el uso de los circuitos integrados en un chip. En ese mismo año, los científicos de computadora desarrollaron circuitos integrados diminutos e instalaron cientos de estos transistores en un solo chip de silicón que era del tamaño de la punta de un dedo, o sea que era demasiado pequeñito. En 1965, la Digital Equipment Corporation introduce la primera mini computadora conocida como la PDP-8. En 1968, Alan Sugar demuestra el primer uso regular del disco flexible de 8 pulgadas, disco de almacenamiento magnético. En la cuarta generación, en 1968, Gilbert Heath desarrolló la tecnología de microprocesadores. Diseñó una computadora que tenía la capacidad de instalar un microchip de silicón del tamaño de uña de dedo. Quería que el mundo lo reconociera como el inventor que revolucionó la computadora. Y después de muchas batallas legales, le otorgaron la patente. Y efectivamente se reconoció como el inventor que revolucionó la computadora porque hizo que esto fuera como más personalizado el uso de estos dispositivos. Y en la quinta generación surgieron computadoras con chip de alta velocidad. En 1991, Tucson Delta Supercomputer, la cual publicó su Tucson Delta Supercomputer, la cual ejecutaba 8.6 billones de cálculos por segundo. Al presente existen computadoras que pueden llevar a cabo miles de operaciones simultáneamente y la frecuencia de la ejecución de esta máquina se mide en teraflop. Un teraflop es equivalente a la ejecución de 1 trillón de operaciones de puntos flotantes por segundo. Ya conociendo las 5 generaciones de la historia del computador y cómo todo esto fue evolucionando y se fueron creando, métodos más eficaces para que la computadora hoy en día pueda ser personalizada y pueda ser mucho más fácil, pueda funcionar mucho mejor, y gracias también a conocer algunos elementos de la computadora. Para eso, el sistema de información de las microcomputadoras consiste de equipo, que es el hardware, que son los componentes físicos de una unidad del sistema, programación software, que representa el sistema operativo y todos los programas de aplicaciones. El programa, que es el conjunto de instrucciones en una secuencia para hacer que una computadora ejecute determinadas operaciones. El usuario es la persona que usa la computadora, que en este caso somos nosotros. El programador, que es la persona que escribe los programas para que las computadoras lo ejecuten. La computadora no puede llevar a cabo ninguna tarea, oigan bien, no podría llevar a cabo ninguna tarea sin la asistencia humana. Esta asistencia se le da a la computadora en forma de instrucciones. Es la más importante porque determina el éxito o fracaso de las demás partes. En los datos vemos hechos o material originado, materia prima, que no han sido procesados o manipulados. La información son los datos que han sido procesados o manipulados. Se usan los datos para producir información que nos va a ayudar a tomar decisiones. La documentación se refiere a las instrucciones
a los manuales de procesamiento que le proporcionan información del usuario de cómo usar el equipo o los programas.